Ayer, 9 de diciembre, fue el Día Internacional contra la Corrupción. El secretario general de las Naciones Unidas sobre la corrupción decía ayer que la corrupción es criminal e inmoral y representa la máxima traición a la confianza pública. Es aún más perjudicial en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora en el mundo con la pandemia por el COVID-19. La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que debían estar destinados a personas que se encuentran en momentos de mayor necesidad. El lema de ayer del Día Internacional era recuperación con integridad. Hoy es 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Estamos en un contexto mundial de pandemia. La crisis económica está azotando a las familias y a los más vulnerables. En Oviedo, solo en Oviedo, hay más de 700 desahucios en lo que va de año. Los autónomos, las personas autónomas y las pymes, cada día que pasa, ven más difícil poder levantar su negocio y muchas familias, a causa de la situación, no llegan a fin de mes. Este es el contexto de pandemia y de crisis en el que estamos, una crisis en la que la clase política gobernante hoy, a esta misma hora, está en misa. Está en misa y esos valores que pregonan de cristianos o católicos, esos valores de control de lo público, de no cometer ningún tipo de pecado, ¿no? Pues hoy están ahí dándose con la mano en el pecho y demás, mientras a continuación hay una cosa que os voy a contar, ¿no? Bien, ayer, como sabéis, llegó la sentencia del juzgado de lo contencioso número 1 y bueno, nosotros cuando impugnamos la resolución que acordaba la compatibilidad de Javier Cuesta, porque entendíamos que esto supondría confundir lo público y lo privado, no solo por esta cuestión, sino por los antecedentes que este señor tenía y por los antecedentes que el propio gobierno había tenido en eventos como el desarme en Madrid, ¿no? Bien, bueno, pues Javier Cuesta, según su perfil propio de la web municipal, relata una serie de cuestiones de su biografía, entre las cuales dice que es socio director en Duonet Ingeniería y Comunicación, una empresa especializada en el desarrollo de software y la consultoría de TICs, ¿no? Donde aún sigue ejerciendo su actividad profesional en la actualidad. Es lo que pone ahí. Hizo una declaración de bienes el 13 de junio de 2019 que modificó el 9 de septiembre de 2019. Voy a hablaros ahora de los hechos. En octubre de 2019 fue cuando en el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo se acordó la compatibilidad de Javier Cuesta de su dedicación exclusiva como concejal de Economía y Transformación, modernización, en la que percibe 52.000 euros al año, con sus actividades y sus negocios privados. Pues bien, esta empresa, Duonet Ingeniería y Comunicación, cesa la misma, según declara en su declaración de bienes, el 9 de septiembre como administrador. Pero lo que no dice es que esa empresa está participada al 50% por DTS Technologic Internet Resource SL, una participación que no declaró en su momento en la declaración de bienes. Bien, en Duonet, esa empresa tiene un 28,69% de capital, según él mismo declara en su declaración de bienes. Bien, pues nosotros en su momento lo que decíamos y advertíamos es que podría producirse una confusión de lo público y lo privado, toda vez que su dedicación en lo público eran las mismas actividades empresariales que en lo privado. Es decir, es concejal de Economía y Modernización y Tecnologías, TICs, etcétera, etcétera, y sus actividades privadas iban directamente ligadas a esa actividad pública y que podía producirse esa confusión. Pues aquí el juzgado entendió que era un juicio anticipado y ahora lo que vamos a contaros es que ese juicio anticipado en realidad ya es una realidad. Es una realidad por lo siguiente. Bien,
Bueno, pues después de las conclusiones del juicio en el que interpusimos, que las conclusiones fueron en octubre de 2020, las conclusiones del juicio, del pleito, se abre una convocatoria pública de subvenciones a pymes y autónomos. El concejal de Economía hace una propuesta que eleva a la Comisión de Subvenciones, que va a la Comisión de Subvenciones el 4 de diciembre del presente año. Entre esas 400 empresas que son adjudicatarias provisionalmente de subvenciones, se encuentra, oh casualidad, Duonet Ingeniería y Comunicación SL, la cual es perceptora, según los propios, está en la página web colgado, con lo cual lo podéis comprobar perfectamente, es perceptora de unos 1.000 euros de subvención. Bueno, esta campaña de Yo Creo en Oviedo, ¿en qué Oviedo cree este señor? ¿En el suyo propio, en sus propios amiguetes de sus negocios y sus lobbies de presión? Bien, bueno, pues estos son los hechos. Los hechos son que este señor es socio de una empresa que es perceptora de una subvención que él mismo ha dado, adjudicado, y él mismo en la propia comisión participó y votó favorablemente a la misma. Conclusión. ¿Ha favorecido el señor Cuesta a una empresa suya con una subvención pública? Sería la primera pregunta. La segunda, ¿puede un concejal, un cargo público, dictar una resolución y votar algo que directamente le compromete, le incumbe o menoscaba los deberes públicos? ¿Era cuestión de fe, como señalaba la sentencia, o era un juicio anticipado lo que nosotros hacíamos dudar que hubiera un riesgo en la objetividad y imparcialidad del señor Javier Cuesta? ¿Han funcionado las medidas de control público establecidas por el secretario? Porque hay que dejar en manos de los funcionarios este control, y cuando se podría haber evitado de facto. Prevenir la corrupción exige diseñar frenos para evitar la velocidad de la inercia hacia espacios de inmunidad e impunidad. Y activar estos frenos institucionales es más que necesario. Aquí vemos que el señor Javier Cuesta ha efectuado una serie de incumplimientos legales. Por un lado, ha incumplido con la ley de incompatibilidad de las administraciones públicas y del cargo público, como veis, pues al dictar resoluciones que afectan a sus propios intereses privados. Ha incumplido con la ley de subvenciones y con la ley de sector público al tener una prohibición expresa de contratar o de dar subvenciones o de participar con el voto en determinadas cuestiones que le atañen directamente a él, o a sus familiares, podríamos decir, en todo caso. ¿Vale? ¿Cómo podríamos calificar esto? Bueno, yo creo que posiblemente hay algún tipo de ilícito en estas decisiones arbitrarias y estas decisiones contrarias a la ley por parte del señor concejal. Por un lado, estudiaremos un posible recurso de apelación a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1, porque entendemos que ni los controles han sido suficientes ni han sido válidos en este caso. Y porque creemos que además, si en otras ocasiones se exige que para la compatibilidad sea algo marginal y algo, digamos, muy excepcional que se den esas compatibilidades, en este caso, pues lo único que se ha hecho es dar una serie de medidas, digamos, ad hoc, que son difícilmente comprobables, salvo que tenga permanentemente pues, un fiscal o un interventor pendiente de sus decisiones día a día el señor concejal, lo cual creemos que no debería ser necesario, sino lo que debería haberse acordado es esa incompatibilidad para evitar la situación en la que ahora nos encontramos. Vemos que este señor y este gobierno no hacen su trabajo, no solo no hacen su trabajo, sino que se dedican a nombrar directores generales, a gastar cerca de 1 millón de euros en directores generales, asesores nombrados digitalmente, incluso en el Consejo Económico Municipal, y se dedican a gastarse dinero en luces mientras no atienden las necesidades básicas de la ciudadanía ovetense. Gobiernan para unos pocos
y la mayoría social ahora mismo está en una situación de grave crisis y de grave alarma. Nos parece una vergüenza, una inmoralidad y una falta de honestidad por parte del concejal. Pedimos al señor Cantelli que pues atienda nuestras reclamaciones y realmente, bueno, como veis aquí está la declaración de bienes del señor concejal, donde están todas las empresas y bueno, pues el señor alcalde, que ya incumplió con su deber de control de lo público en su actuación propia en los viajes a Madrid, pues le pediríamos bueno, pues que controle a su concejal. Vemos que no lo controlan, que no hay nadie al mando, y pediríamos, bueno, pues por un lado, que este concejal aclare estas cuestiones, qué pasa con esto, y al alcalde que tome medidas porque el mismo concejal que no está haciendo su trabajo, porque no está haciendo presupuestos para los obetenses, está haciendo que se lucren empresas suyas, supuestamente. Y en todo caso, creemos que si esto lo hemos detectado, bueno, pues de manera, digamos, casual, en una maraña de más de 400 empresas adjudicatarias de subvenciones, que por ahí podría haberse intentado confundir a la gente, ¿qué nos estará pasando? Por eso hacemos una alerta, creo que deben dejarse de misas y deben ponerse a trabajar por la ciudadanía y respetar lo público, los servicios públicos y, desde luego, ya lo dijo ayer mi compañero Rubén Rosón, el concejal Javier Cuesta debería dimitir.